Cátedra de Teoría General de la Prueba. Clase número 6, video número 7, tema medios de prueba. Siguiendo con la mecánica que hemos venido implementando, nos toca analizar de esta vez la última parte de esas preguntas que nos habíamos planteado. Cuando hablamos de medios de prueba, vamos a empezar a conversar sobre cómo se prueba. Ya hemos visto qué es la prueba, qué se prueba, quién prueba. Ahora nos toca analizar cómo se prueba. Y el primer aspecto de la respuesta a esta pregunta es básicamente los medios o mecanismos de prueba. Otros aspectos que también están asociados a la respuesta a este planteamiento serían cuándo y dónde se prueba. Esto es lo que vamos a abordar cuando veremos el procedimiento probatorio. Por ahora nos toca abordar lo que son los medios. Estos son las herramientas, es decir, lo que nos sirve para aprender los hechos que están fuera del proceso, que están en la realidad, y llevarlos adentro del proceso. Son los vehículos para transportar los hechos de afuera del proceso adentro del proceso, donde queremos que se construya la prueba que necesitamos para acreditar nuestras afirmaciones de hecho. Este transporte o este proceso de aprehensión, cuando estamos hablando de mecanismos de prueba, ¿okay?, está sujeto a la admisibilidad de esos medios de prueba de cara al proceso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros aportamos mecanismos de prueba, que son básicamente herramientas o vehículos en abstracto, ¿okay?, nosotros tenemos que someter esos vehículos, esas herramientas, esos mecanismos probatorios a criterios de admisibilidad. Es decir, si se pueden o no se pueden permitir su acceso al juicio. En el juicio donde se quieren construir a los efectos de obtener la prueba. Entonces, esos requisitos los vamos a llamar requisitos de admisibilidad. Nuestra legislación procesal solo permite inadmitir los mecanismos de prueba cuando haya manifiesta impertinencia, esto es un criterio de hecho, lo vamos a ver ahorita, o cuando haya manifiesta ilegalidad, que es un criterio de derecho. Estos dos criterios, tal cual está planteado actualmente la admisibilidad de las pruebas en el proceso civil ordinario, ¿okay?, son generales a todos los mecanismos de prueba, incluyendo, por supuesto, las pruebas libres. Vamos a ver cuáles son los casos de impertinencia. Ustedes ya tienen la noción de lo que es impertinencia cuando revisaron la clase relativa a los principios procesales. Entonces, nosotros podemos hablar de impertinencia, por ejemplo, cuando la prueba no tiene objeto, o sea, prueba sin objeto. Es decir, no se apostilla o no se dice qué hechos se van a probar con el medio promovido. Recordemos que la pertinencia es la adecuación que hay, o que debe haber, mejor dicho, entre el mecanismo de prueba que yo estoy empleando o que quiero emplear, bien sea legal o libre, con los hechos que están siendo discutidos, litigados, que son controvertidos en el juicio donde yo voy a aportar el medio de prueba. Eso es básicamente lo que es la pertinencia. Entonces, los casos de impertinencia, el primero de ellos es cuando la prueba no tiene objeto, es decir, no se señala en el momento de aportación del medio qué hechos se quiere probar con esa prueba. Sobre esto, de todas maneras, volveremos más adelante cuando analicemos el procedimiento probatorio. La prueba ininteligible es otro caso de prueba impertinente y es cuando no se sabe el objeto. Simplemente se plantea uno, pero no se diseña, no se explica, no se indica exactamente qué es lo que se quiere demostrar. Es decir, somos a tal punto generales que básicamente caeríamos materialmente en el primer caso, ¿okay?, que no estamos señalando un objeto concreto, específico. Es decir,
un hecho específico, un hecho concreto de los que están siendo controvertidos, que sería el que nosotros queremos pasar a demostrar con el medio que estamos empleando. Otro de los casos de prueba impertinente sería la prueba indefinida. Esta es la prueba que se propone para investigar, es decir, con un ánimo pesquisitorio, de una vocación pesquisitoria, una vocación de, no de verificación, sino una vocación de averiguación. Y en definitiva, no se sabe qué se quiere probar con eso, porque si cuando nosotros vamos a averiguar algo, no, eso es un proceso que requiere investigación, es decir, nosotros estamos, digamos, consiguiendo o copilando elementos de hecho, pero no estamos realmente buscando de acreditar unos hechos específicos que nosotros estamos planteando como ciertos, o que estamos planteando motivos de su falsedad. Casos de ilegalidad. Fíjense que nosotros estamos poniendo en esta lámina casos de ilegalidad y casos de conducencia. ¿Okay? Los casos de inconducencia, es decir, cuando no se cumple o no se verifica ese extremo de conducencia, en nuestra opinión es un caso de ilegalidad. Y vamos a ver de qué se trata. Los casos de ilegalidad en general, podemos hablar que el primero es cuando la prueba esté prohibida por la ley. Por ejemplo, está prohibida la prueba de testigos para probar contra documento. Esa prueba no está permitida, está prohibida. Si yo trato de probar contra un documento, ¿okay? Contra lo que diga un documento, esa prueba está prohibida. Yo no puedo probar convenciones contenidas de obligaciones cuyo objeto sea mayor a 0,0000002 bolívares soberanos. ¿Por qué? Porque la ley me prohíbe hacer esa prueba. Otro caso de ilegalidad sería cuando el promovente no tiene la disposición del medio. Pensemos en aquellas facultades probatorias que tiene el juez. Como ya ustedes lo han revisado en algún momento, el juez puede aportar o tiene cierta actividad probatoria. La tiene restringida y es taxativa. Son solamente esas circunstancias y en esos momentos lo que él puede aportar. Es como si nosotros tratáramos de abusar esas prerrogativas del juez siendo partes. No se puede. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la disponibilidad del medio. Medios violatorios del derecho de defensa. Es como, por ejemplo, imaginémonos una prueba libre, ¿okay? Que en su diseño impida, por ejemplo, hacer control o impida la contradicción. En esos casos se está atacando el derecho de defensa porque, como ustedes bien saben, el derecho de control y contradicción está íntimamente vinculado, es directamente proporcional al derecho de defensa. También tenemos lo que son las pruebas extemporáneas. El principio de preclusión opera también en materia probatoria. ¿Qué quiere significar esto? Que si nosotros tenemos un momento para aportación probatoria o un momento para evacuación probatoria, son en esos momentos donde tenemos que cumplir la actividad como carga. Si nosotros no lo realizamos en esos momentos, la prueba simplemente sería extemporánea y, por supuesto, enseguida ilegal. Pruebas condicionales. Es como si yo sometiera, o es cuando yo someto la realización de la prueba a una condición determinada. Por ejemplo, si yo quisiera hacer evacuar una inspección y no digo en qué momento, sino que yo la sometiera a, por ejemplo, que yo quisiera realizar esa inspección cuando llueva. Esa condición la hace la prueba inadmisible por ilegal. Prueba subsidiaria. Eso sería, por ejemplo, que yo propusiera un medio probatorio como subsidiario en el caso de que no me admitan otro medio probatorio. En ese caso, la prueba también sería ilegal. Y la desnaturalización. La desnaturalización del medio probatorio se podría plantear cuando yo propusiera, por ejemplo, un medio libre de prueba, es decir, diseñado por mí, que no está en el catálogo, pero en su diseño, lo que hago es tratar de saltarme o de corregir o de, digamos, modificar los requisitos de admisibilidad, es decir, de diseño, por ejemplo, de un medio legal.
como si yo propusiera, por ejemplo, unas posiciones juradas que intrínsecamente, como requisito de admisibilidad dentro del diseño de la prueba de posiciones juradas, se me pide las recíprocas. Y yo planteara un medio de prueba libre, pero sin esas recíprocas. Fíjense, yo estoy agarrando el medio de prueba legal y lo estoy alterando de manera de proponerlo, saltándome requisitos que son inescindibles a el diseño de ese mecanismo de prueba. La conducencia, como ustedes saben, la conducencia es la adecuación del medio de prueba como herramienta o como vehículo con relación al resultado que yo deseo obtener de aplicar el medio. Es esa congruencia necesaria que debe haber entre la herramienta y lo que yo quiero aprender. La conducencia, en mi opinión, es un tema de legalidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el diseño del mecanismo probatorio. Tanto si es un mecanismo de prueba libre como si es un mecanismo de prueba legal. La conducencia tiene que ver con el diseño de la prueba, el para qué, el cómo funciona el vehículo para yo poder aprender el hecho y llevarlo al juicio. Hay criterios divergentes. El profesor Luis Hernández, por ejemplo, opina que solo se aplica a los medios libres y se apoya, para razonar esto, en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. En mi opinión, se aplica tanto a los medios libres como a los medios legales. En general, cuando ustedes vayan a ver los medios de prueba en particular, que es objeto digamos, de la materia en el semestre que viene, ustedes básicamente van a examinar los mecanismos de prueba, normalmente bajo tres extremos o tres tipos de requisitos que se deben cumplir en los mecanismos de prueba: los requisitos de existencia, los requisitos de validez y los requisitos de eficacia. Los requisitos de existencia son los que debe reunir el medio para considerar que se trata efectivamente de ese medio probatorio. Podemos decir que son las condiciones que deben cumplirse para verificar que el medio realmente exista, tenga vida. Los requisitos de existencia son aquellas circunstancias, elementos, condiciones que necesariamente se tienen que dar para que nosotros poder decir que estamos en presencia de algo. Pónganse el caso que ustedes digan un carro. ¿Qué debe tener un carro para nosotros decir que tiene existencia? Bueno, debe tener un motor, debe tener una caja, debe tener 4 ruedas, debe tener puertas, debe tener un techo, debe tener asientos. ¿Ok? Porque si nosotros decimos que algo es un carro, pero no tiene motor o no tiene caja, es otra cosa. Ya no es un carro, es el concepto de vehículo que nos transporta. ¿Ok? Entonces, y además son aquellos elementos que nos permiten distinguirlo. En el sentido de que nosotros, cuando vemos pasar un carro, nosotros lo podemos distinguir porque cumple con todos los requerimientos, con todos aquellos elementos que lo distinguen como una cosa en particular. Lo mismo ocurre con los medios. Los requisitos de existencia son aquellos que nos permiten distinguirlo, apreciarlo, y que deben estar presentes concurrentemente para yo decir que ese medio es ese medio en particular. Los requisitos de validez son los que debe reunir el medio para no ser nulo. Si se incumple alguno de estos requisitos de validez, la prueba enseguida se hace nula, es decir, no es válida y por tanto no se puede, no va a tener ningún efecto en el juicio. O sea, simplemente habría que excluirla del acervo, de la batería probatoria del expediente. Y por último tenemos los requisitos de eficacia que se deben cumplir o los deben reunir los medios probatorios para poder ser apreciado por el juez, es decir, para poder ser tomado en cuenta por el juez. Es decir, es una condición que adquiere el medio probatorio para adquirir la capacidad de poder realmente llegar a fijar el hecho o poder llegar a convencer al juez sobre los hechos que se quieren probar con él. Es decir, no es la validez, es la posibilidad de yo poderlo apreciar. Puede haber mecanismos probatorios que sean ineficaces siendo válidos, es decir, pueden permanecer en el expediente, no tenemos por qué excluirlos,
porque son válidos, pero no son eficaces. ¿Por qué? Porque no pueden transportar el medio a los efectos de convencer al juez o hacer la fijación formal de los hechos. Es decir, no tienen esa potencia, no pueden producir en definitiva la eficiencia o no reúnen la eficiencia necesaria para yo poderme convencer como juez. Esto que tienen aquí es básicamente un esquema muy general de cómo podemos abordar la categorización de los mecanismos de prueba. Una primera categorización que me interesa que tengamos claro es la distinción que hay entre pruebas preconstituidas y pruebas simples o judiciales. La prueba preconstituida por excelencia es la prueba escrita, firmada, específicamente documento público. Estas pruebas preconstituidas se elaboran o se construyen fuera del juicio. Cuando se incorporan ya vienen armadas, vienen ya ensambladas, vienen ya hechas. Y vienen hechas porque se construyen en función de lo que diga el legislador. Por eso el documento público es el ejemplo por excelencia de la prueba preconstituida, que normalmente es preprocesal, viene ya ensamblada. Las pruebas simples o judiciales, nosotros las vamos a distinguir porque necesitan un proceso de construcción o de evacuación que se debe realizar en el juicio o en condiciones netamente procesales. Eso lo vamos a ver al final del semestre cuando veamos las pruebas anticipadas, que es una excepción a esta regla general de que las pruebas se construyen en el juicio donde van a probar. Pues bien, cuando nos referimos a esas pruebas que necesitan construcción, que necesitan evacuación en el juicio, nosotros vamos a poderlas distinguir, las vamos a poder clasificar como pruebas simples o judiciales. La prueba preconstituida, por el contrario, no necesita evacuación. Dentro de las pruebas simples podemos anotar básicamente el catálogo completo de pruebas legales que tenemos, salvo el documento público. Tenemos la prueba de confesión, testigos, experticia, los reconocimientos judiciales, las presunciones, los indicios, las posiciones juradas, el juramento decisorio, incluso el de noticia y el supletorio, y la exhibición, por ejemplo, como también podemos nombrar la prueba de informes, ¿ok? Son las que necesitan evacuación, construcción en el juicio. Otra manera o otra clasificación que podemos usar y que también es muy útil son las pruebas directas y las pruebas indirectas. ¿Cuáles son las pruebas directas? La inspección judicial, o lo que llamamos también los reconocimientos, el reconocimiento judicial. Estas pruebas directas tienen la característica que es el juez mismo el que la construye, es el juez mismo el que aprende los hechos, es el juez mismo el que ve, oye, palpa la situación de hecho que se quiere demostrar. Él lo hace directamente entre él y la situación de hecho, podríamos decir, la fuente donde está contenida la situación de hecho, no media nada. La prueba es directa. También tenemos las pruebas indirectas. Las pruebas indirectas son el resto. ¿Ok? Las pruebas indirectas entre el juez y la fuente o la circunstancia de hecho media algo. Las pruebas indirectas las podemos clasificar como históricas o críticas. Dentro de las históricas tenemos las que son reales y las que son personales. Reales porque dependen de una cosa y personales porque dependen de una persona. Y críticas porque dependen de aplicar conocimientos o básicamente razonamientos para poder obtener o construir la prueba. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las presunciones y con la experticia. Medios de prueba en particular. Antes de comenzar con esto, quiero dejarles claro una cosa. Cuando hablamos de medios de prueba en particular, básicamente lo que vamos a analizar son las herramientas probatorias con las que contamos como, digamos, mecanismos establecidos por la ley. Nos estamos refiriendo básicamente al sistema de disponibilidad prueba legal. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer de aquí en adelante es adelantarnos al semestre que viene, adelantarnos a lo que van a ver el semestre que viene.
Por supuesto, no lo puedo hacer en una clase. Lo que voy a dar son ciertos lineamientos básicos. Cada uno de estos mecanismos probatorios ustedes los van a analizar con toda profundidad, con la profundidad que se requiere en el semestre que viene. Simplemente los vamos a abordar para dar una pincelada muy rápida de cada uno de ellos, de manera que ustedes sepan o comprendan de qué se trata cada uno a grosso modo. ¿Okay? De manera de podernos entender de aquí en adelante para cuando hablemos de inspección, testigos, experticia, posiciones juradas, confesión, ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. No pienso, ni puedo, ni pretendo agotar el contenido de cada uno de los mecanismos. Simplemente les voy a dar los elementos más relevantes de manera que ustedes puedan comprender cómo funciona cada una de estas herramientas, cada uno de estos mecanismos probatorios. El primer mecanismo probatorio que vamos a examinar es lo que llamamos, o lo que se llama la prueba de juramento. ¿En qué consiste? Básicamente que una de las partes hace depender de la otra, de su adversario, el establecimiento definitivo de todos los hechos que sean necesarios para decidir. ¿De qué se trata esto? Esto es básicamente lo siguiente. Cuando una de las partes le plantea a la otra, a su adversario, que jure por Dios, por su honor o por su reputación, que estos hechos que yo le estoy planteando, es decir, tengo la venia, le hago el honor, le defiero, tengo la deferencia con él, de que él resuelva cuáles son los hechos que han ocurrido, y esto lo hacemos con carácter de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, como parte actora, por ejemplo, le defiero a mi contraparte, la parte demandada, que determine él si estos hechos que yo estoy planteando aquí son los correctos, son los ciertos. Y en el momento en que él jure y dice, sí, esos hechos son ciertos, eso queda establecido como cierto. O que él diga, no, esos hechos no son ciertos, esos hechos quedan desechados porque se van a tener como que no son correctos. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? De entrada, sí, estoy haciendo depender básicamente de mi adversario, de mi contrincante, las resultas, digamos, de la carga, de los elementos probatorios, de los elementos de hecho, más que probatorios, de los elementos de hecho que hacen falta para sentenciar. Difícilmente podríamos ser, digamos, tan ingenuos para pensar que mi adversario va a fijar los que convengan para resolver el litigio en favor mío, en lugar de hacerlo, si se lo estoy poniendo a la mano, emplearlo para fijar los hechos que le favorezcan a él. Pero si ustedes se ponen a ver, esta prueba de juramento es bastante natural. Imagínense ustedes, niñitos, o imagínense ustedes, niñitas, que salen de fiesta y se le escapan a su novio o se le escapan a su novia. Y se van de fiesta. Una noche de farra, ¿ok? Escondidas de su novia, escondidas de su novio, y al día siguiente reciben muy temprano por la mañana una llamada de su novia o una llamada de su novio, diciéndoles que los vieron en una discoteca, o que los vieron en un bar, o que los vieron en un sitio nocturno, acompañados digamos, si el caso de los niñitos con unas niñitas, y en el caso de las niñitas con otros niñitos, distintos al novio, por supuesto, y los llaman a parar, a regañarlos por eso, a pararles ese rollo por eso. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan para zafarse y de esa manera establecer los hechos con carácter incontrovertible? Lo primero que ustedes hacen es decirle a su novia o decirle a su novio, te juro, mi amor, que yo no estaba ahí. Eso es lo primero que van a hacer. Fíjense que ustedes usan su honor, su reputación, o juran, en este caso en vano, y sabemos que es pecado, ponen a Dios como testigo de que eso que ustedes están planteando, siendo ustedes el adversario, es absolutamente cierto. Y por supuesto los hechos quedarían fijados de esa manera. Es una prueba que en efecto ha caído en desuso, por lo menos en su sentido decisorio, ¿ok? Como vamos a ver ahorita en los tipos, pero que sigue estando dentro del catálogo de pruebas. ¿Cuáles son los elementos centrales?
se presta bajo juramento promisorio. ¿Qué quiere decir eso? Como el juramento como formalidad. Que no lo confundan con la prueba. La prueba de juramento es una cosa y el juramento promisorio es un requisito donde ustedes juran por su honor, su reputación, que lo que van a decir o lo que van a hacer, en el caso, por ejemplo, de los expertos, lo van a realizar con apego estricto a las leyes y a la ética. Es lo que hacen, por ejemplo, los expertos cuando se les juramenta, prestan un juramento promisorio. O los testigos que juran decir la verdad. O la parte en posiciones juradas, como lo vamos a ver en un rato, ustedes juran por Dios o por su honor que lo que van a decir es la verdad. Eso es lo que es el juramento promisorio. Es una formalidad y es distinto a ese, digamos, al contenido probatorio que tiene este mecanismo que se llama así, prueba de juramento, porque se hace en función de eso. Tiene un contenido religioso y altamente moral. Por supuesto, ha caído en desuso, ¿ok? Pero sigue estando dentro del catálogo. El juramento se va a, digamos, a definir en función de una fórmula. La fórmula es contentiva de todos los hechos, de todas las circunstancias de hecho, por supuesto, hechos controvertidos que hacen falta para sentenciar. Tiene un móvil moral o religioso, siempre va dirigido a las partes. Es una prueba tasada, tiene valor dado por la ley cuando es decisorio, y si es de oficio, porque también es uno de los tipos, el juez puede apartarse de lo que hayan dicho las partes, en el caso particular, y simplemente no tomarlo en cuenta. Pero si es decisorio, tiene que tomarlo en cuenta para establecer los hechos en un sentido determinante. De hecho, puede sentenciar luego de prestado el juramento. ¿Cuáles son los tipos? El decisorio, que es el que le puede llegar a dar contenido completo, contenido fáctico completo al proceso, de manera que el juez pueda llegar a sentenciar. Yo, a través de una fórmula, le planteo unos hechos a ustedes para que ustedes digan si eso es correcto o es incorrecto y en función de eso pasar a decidir. El de noticia es simplemente, se les pregunta si ustedes saben o tienen conocimiento de una circunstancia particular, ¿ok? No tiene sentido decisorio, sino simplemente para verificar si ustedes tenían conocimiento o no de una situación de hecho determinada. Y el de oficio, que puede ser de dos tipos. Estimatorio, que sirve para establecer el quantum, el valor o la medida de la cosa objeto del litigio, en los casos en donde se demande responsabilidad civil por hecho ilícito, y donde todos los elementos para establecer la responsabilidad estén comprobados. Lo único que me hace falta es saber el quantum, valor o medida de la cosa objeto del litigio. Y está el supletorio, que básicamente, como el nombre lo indica, sirve para suplir una situación de hecho determinada que me resulta complicada demostrar. En el caso, un ejemplo, por ejemplo, del estimatorio, imagínense ustedes que hay un buque o un barco que se hunde, y en el barco que se hunde iba su carro, y ustedes en su carro tenían una maleta con relojes muy costosos. Si ustedes llegan a demandar esa situación de hecho determinada, ustedes podrán comprobar, por ejemplo, y esté comprobado, porque lo tienen que hacer para poder activar el juramento de oficio o estimatorio, en este caso, ustedes lleguen a demostrar que en efecto hubo responsabilidad de la naviera por negligencia, por imprudencia, y eso esté probado. Entonces ustedes en definitiva deberían ganar el juicio. ¿Por qué? Porque está demostrado que hubo responsabilidad por parte de la naviera. Pero hay un problema, que ustedes esa demanda la tuvieron que haber estimado, porque ustedes lo que querían era que les devolvieran el valor de las cosas que se perdieron en el naufragio. Y resulta ser que las cosas que se perdieron en el naufragio es imposible recuperarlas y es imposible demostrar cuánto valían. Para eso se puede usar el juramento estimatorio. Solamente, y por eso se llama de oficio, lo puede plantear el juez, mientras que el decisorio y el de noticia es para las partes, es decir, lo proponen las partes. El de oficio, tanto el estimatorio como el supletorio, no lo tiene que plantear necesariamente el juez. El caso del supletorio es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes dicen, yo voy a aceptar como bueno lo que surja del libro del comerciante. Yo voy a pasar, eso quiere decir que yo voy a tener por bueno, como válido, como cierto, lo que diga en esos papeles que usted lleva como comerciante. Fíjense que yo estoy diciendo que voy a pasar, es decir, permito y acepto que se establezcan los hechos en función de esa documentación o esos papeles que tiene mi adversario. Voy a pasar por lo que él
haya dicho o registrado en esos libros. Y el comerciante diga, no, yo no voy a presentar mis libros, no voy a presentar mis papeles. El juez, en ese caso, aplicando el juramento de supletorio, puede pedirle a la parte que ha dicho que va a pasar por lo que digan esos papeles, que jure él qué es lo que dicen. Y eso lo hace en vista a la reticencia, a la resistencia a aprobarla, a aportar la prueba por parte de la quien se le ha pedido y se le ha dicho que lo que él diga se va a establecer como correcto. La prueba de confesión. La prueba de confesión es la prueba. Y se los digo a los efectos de no lo confundan con el mecanismo siguiente, que son las posiciones juradas. La prueba de confesión, la confesión es realmente la prueba. ¿En qué consiste? Es una prueba de declaración personal, histórica, legal y está tasada. Básicamente está dirigida a demostrar la verdad de lo declarado por quien la hace. ¿Por qué? Porque esa declaración es siempre es una declaración que desfavorece a quien la hace. La prueba de confesión es siempre desfavorable a quien la hace. Aquel viejo, digamos, adagio de que a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, con la declaración que hace la parte sobre un hecho determinado, como la declaración que emite es contraria a su posición procesal, es decir, la perjudica, se tiene como cierto, porque nadie es tan tonto para decir algo que lo desfavorece en juicio. Y por eso se tiene como cierto. Y y puede llegar a establecer los hechos de forma contundente. ¿Por qué? Porque la prueba de confesión tiene valor de plena prueba. En principio. Elementos centrales. Atiendan bien a esto. Siempre va dirigida a las partes. ¿Ok? Nunca, jamás puede ir dirigida a terceros. Siempre va dirigida a las partes del juicio. Siempre se debe prestar bajo juramento, juramento promisorio. Pero puede ser, ¿ok? Puede ocurrir que se produzca en forma espontánea. Entonces, se puede producir bajo juramento promisorio, ¿ok? Siempre bajo juramento promisorio, y puede producirse también en forma espontánea. Puede ser procesal o extraprocesal. Ustedes pueden confesar fuera del juicio. Normalmente se confiesa en el juicio, pero ustedes pueden hacer una declaración que puede estar contenida, por ejemplo, en un video como este, o puede estar contenida en un documento, y esa declaración extraprocesal perjudica la posición procesal que yo pueda llegar a adquirir o que tenga en un juicio determinado. Entonces la confesión se produce fuera del juicio. Cuando yo llevo esa declaración o ese registro de mi declaración al juicio, es contraria a mi posición procesal y enseguida se configura la confesión. La confesión puede ser espontánea o provocada. Provocada es normalmente a través de las posiciones juradas, que es otro mecanismo probatorio que busca básicamente obtener la confesión. Es un interrogatorio al que se somete a la parte para ver si se le puede extraer una declaración que sea contraria a su posición procesal. Siempre tiene carácter de verdad. Siempre, sin qua non, ¿ok? En todos los casos debe ser desfavorable a la parte que hace la declaración. Es desfavorable a la parte que confiesa. Siempre tiene que ser desfavorable. Es una prueba tasada, eso quiere decir que tiene un valor dado por la ley. En principio, generalmente cuando la hace la parte a su adversario, tiene valor de plena prueba. Pero puede llegar a tener valor de indicio, ¿ok? Si se hace a terceros, fuera del juicio, por ejemplo. Se puede revocar por error de hecho, cuando yo, digamos, tengo una percepción de la realidad distinta a lo que es la realidad. Yo puedo cometer un error que me lleva a decir algo, pero simplemente influido por ese error de percepción. Ese error de hecho puede hacer que yo diga, bueno, que esa declaración que yo hice, la hice confundido o la hice equivocado, en función de la percepción que yo tenía de una realidad en un caso determinado.
y eso puede hacer que yo pueda revocar esa declaración que me ha sido desfavorable. Tiene que ser siempre consciente y voluntaria. No se me puede forzar a dar la declaración y yo siempre tengo que estar consciente, al tanto, en mis cabales y conscientemente al tanto de lo que estoy declarando. Y no se puede dividir en perjuicio del confesante. Muchas veces yo hago una declaración y esa declaración tiene, vamos a decir, una parte principal, si se quiere ver así, que es una declaración que me desfavorece. Ahí podríamos ver la confesión. Pero tiene un plus o otra declaración conexa que de alguna manera destruye o es contraria a la declaración que me desfavorece. Entonces, teniendo una declaración compuesta de esta manera, es decir, una parte que me desfavorece y una parte que me favorece, se anula una con la otra y no se produce confesión. ¿Okay? Se termina aniquilando el poder probatorio de la confesión. Tiene que ser una declaración que me sea desfavorable. Si hay algún otro añadido, ¿okay? Eso, digamos, anula o aniquila el poder probatorio de la confesión. Es como si yo les dijera, ustedes me demandan para que yo les pague una cantidad de dinero y yo les diga, bueno, mire, sí, yo en efecto recibí esa cantidad de dinero y yo en efecto no se la pagué. Es que no se la pagué simplemente porque se la había pagado anteriormente, ¿ok? No se la pagué en ese momento porque yo se la había pagado antes. O no se la pagué en ese momento porque usted, por ejemplo, me debió una cantidad equivalente. Y de ahí empezamos con la posibilidad de poderla dividir o no dividirla. ¿Ok? Porque ese hecho anexo tiene que ser que me lo anule y tiene que ser coetáneo. Debe ocurrir en el mismo momento en que yo estoy, digamos, se produjo el hecho que estoy declarando y que me es contrario. Por ejemplo, que yo les diga, sí recibí la cantidad de dinero, pero yo se la pagué. Yo recibí esa cantidad de dinero, pero es que yo la compensé. En ese caso, fíjense que la compensación es un hecho distinto y es un hecho que tengo que probar. Y no se produce en el mismo momento en que yo recibo la cantidad de dinero o en el mismo momento en que yo tenía que pagarla, que es el hecho desfavorable, sino que ese complemento no está directamente vinculado a lo que estoy declarando que me es desfavorable. En esos casos sí se podría dividir. ¿Okay? La regla general es que no se puede, pero hay que analizar las características y las condiciones de ese plus, de ese anexo, de ese añadido que yo estoy planteando. Si está íntimamente vinculado a lo que estoy declarando, la confesión no se puede dividir y perdería la potencia probatoria. Si se puede dividir, que son casos más excepcionales, en esos casos sí se podría dividir y entonces quedaría solamente la parte que me perjudica. Pero para eso tendrán las pruebas en particular el semestre que viene. Como regla general, la confesión no se puede dividir en perjuicio del confesante. Es un principio general. Posiciones juradas. Esto no es más que una herramienta, un mecanismo destinado a tratar, porque no siempre se logra, de obtener la confesión judicial. Y es judicial, porque las posiciones juradas solamente se pueden plantear en juicio. Acuérdense que la confesión puede ser extrajudicial. Y si es judicial puede ser provocada. Y cuando es provocada es a través de este mecanismo de posiciones juradas. O puede ser espontánea, simplemente que yo diga o se me escape alguna declaración que tiene un efecto contrario a mi posición procesal. Pero nadie me esté preguntando nada, simplemente yo lo planteo, lo digo espontáneamente. Estas posiciones juradas es un mecanismo para obtener o para tratar de obtener una confesión judicial y es provocada. ¿Okay? Siempre en juicio y yo la voy a tratar de obtener provocándola en mi adversario a través de un interrogatorio. Hay una discusión en doctrina acerca de si las posiciones juradas son realmente un mecanismo de prueba, porque realmente las posiciones juradas no pueden llegar a no obtener nada, no puede llegar a no obtenerse nada. ¿En función de qué? En función de que sometiendo a mi adversario al interrogatorio, ese interrogatorio
en ese interrogatorio él no haga ninguna declaración o no responda a ninguna de las preguntas que le estoy planteando que sea contra su posición procesal. Y no obteniendo ninguna declaración que sea contra su posición procesal, las posiciones juradas no obtienen la confesión. Por eso les estoy apuntando arriba que se trata de obtener, porque lo que voy a tratar es de obtenerla. No es que necesariamente cuando yo planteo la posición jurada, yo necesariamente siempre y en todos los casos voy a obtener una confesión. No. Por eso hay la discusión. Y más bien se le atribuye o se le establece una naturaleza de mecanismo auxiliar de prueba. Pues es tendente a buscar o a tratar de obtener la prueba de confesión. A veces se obtiene, a veces no se obtiene, y cuando se obtiene es la confesión lo que realmente prueba, no las posiciones juradas. ¿Cuáles son sus elementos centrales? Siempre va dirigida a las partes. Es siempre bajo un juramento promisorio, porque es un requisito formal, ¿ok? Quien la pide en juicio debe obligarse a prestarlas recíprocamente. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es un requisito de admisibilidad. Si yo les planteo, si yo promuevo unas posiciones juradas para que ustedes la absuelvan, como requisito de admisibilidad, yo siempre tengo que decir y me comprometo a absolverlas recíprocamente. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo las estoy promoviendo, yo lo que voy a buscar es sentarlos a ustedes para tratar de plantearles un interrogatorio y tratar de sacarles la confesión. Pero yo me tengo que comprometer a absolverlas recíprocamente. ¿Qué quiere decir eso? Que después nos cambiemos y yo sentarme para que ustedes me interroguen a mí a ver si me pueden sacar la confesión. ¿Okay? Entonces, este requisito de reciprocidad es un requisito de admisibilidad. Solo se permite en juicio, como les anoté anteriormente, solo sobre hechos personales a quien lo absuelve. Me tienen que preguntar, el interrogatorio tiene que estar, digamos, referido a hechos que estén dentro de mi esfera. No me pueden preguntar cosas que yo difícilmente me pudiera haber enterado, en las que no estuve involucrado. ¿Puedo o no puedo, digamos, producir la confesión cuando declaro? ¿Okay? Cuando se me somete a posiciones juradas, yo puedo hacer una declaración que tenga el carácter confesorio, o puede ser que sometido al interrogatorio no se obtenga de mí una declaración que me sea favorable, con lo que no estaría obteniendo la confesión en esos casos. Lo que se valora en el caso de las posiciones juradas no son las posiciones juradas en sí, sino el resultado. Y no siempre se obtiene, como les dije antes. Y ese resultado es la concesión. Las posiciones juradas sí tienen ese objeto, pero a veces se cumple, a veces no se cumple, porque sometido al interrogatorio la parte no hace ninguna declaración en su contra. En el caso de que lo haga, lo que se valorará será la confesión, que como sabemos es una prueba tasada. Nadie puede ser obligado a declarar en su contra. Eso es una garantía que tenemos establecida en la Constitución. Prueba de testigos, quizás la prueba más famosa. Y en un tiempo de nuestra historia, desde el punto de vista de las pruebas, una de las pruebas con mayor potencia dentro del catálogo probatorio. Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de una declaración siempre de terceros, que son ajenos al proceso. Siempre sobre hechos que necesariamente ese tercero ha debido percibir sensorialmente y personalmente por sus sentidos. Es un medio de prueba de declaración histórico y personal. ¿Cuáles son los elementos centrales? Siempre dirigida a terceros. Y esos terceros son siempre personas naturales. Yo no puedo dirigir prueba de testigo a una persona jurídica. Yo no puedo pedir que se siente como testigo a la Universidad Católica Andrés Bello, o a la CanTV, o a la Electricidad de Caracas. ¿Ok? Siempre se trata de personas naturales. La captación de ese sujeto, de esa persona, tiene que ser una captación sensorial, es decir, porque lo vio, porque lo oyó, porque lo tocó, porque lo probó. Y esa captación sensorial, la hizo él mismo. ¿Okay? No se trata de que alguien distinto a él lo haya oído, haya visto, haya tocado o haya probado. Lo tiene que haber hecho la persona misma del testigo. Esta prueba
por cuestiones que verán ya cuando analicen la dinámica del medio de prueba en particular, el semestre que viene, tiene muchísimas limitantes. De hecho, no se admite para probar la existencia o extinción de convenciones contentivas de obligaciones cuyo objeto tenga un valor mayor, y vean la cifra, 0,0000002 bolívares soberanos. Yo no sé qué costará esa cantidad de dinero, una cantidad ínfima. Por lo que cualquier cosa que usted pueda, digamos, tener vale más que eso. Entonces, no se puede usar para probar la existencia o la extinción de convenciones mayores a 2.000 bolívares, cuando el valor de las obligaciones contenidas en esa convención sea mayor a esa cantidad pírrica. Si ustedes revisan el artículo 1387, van a ver que el Código Civil les dice que son 2 bolívares, son los 2 bolívares del año 82, ¿ok? Ya hemos sufrido 2 reconversiones y hemos cambiado de moneda unas 3 o 4 veces. Ese sería el monto equivalente hoy por hoy a esos 2 bolívares que se refiere el código. Es una limitación importante para probar conversiones. No todos podemos ser testigos en juicio. De hecho, hay unas inhabilidades, o sea, situaciones o condiciones o características del sujeto, de la persona que va a fungir como testigo, que le impiden, lo inhabilitan para poder declarar. Tenemos unas inhabilidades que son absolutas. ¿Qué quiere decir cuando son absolutas? Son absolutas porque son una condición o una característica que tiene esa persona que la inhabilita, le impide ser testigo en todos los juicios. Y hay unas inhabilidades que son relativas, que son para ciertos juicios. Podrá ser testigo en este juicio, pero en otro no. Por ejemplo, el caso de que la persona sea hermana o esté vinculada, bien por lazos de consanguinidad o de afinidad con alguna de las partes. Eso lo va a inhabilitar. Y en los casos, por ejemplo, de inhabilidad absoluta, que la persona no cuente con la capacidad necesaria. ¿Okay? En esos casos está inhabilitada para declarar en todos los juicios. Y las relativas son relativas a este juicio que tengo enfrente. Pero a lo mejor en otro de al lado sí podría declarar. Eso también es una limitante. Además de que la prueba de testigos nunca se admite para probar contra documento. Los testigos se deben juramentar. Siempre se deben juramentar. Y aquí nos referimos al juramento promisorio. Los testigos siempre declaran sobre hechos. No se les pide sus opiniones. De hecho, no importan sus opiniones. Lo único que sirve de los testigos, ¿ok? Y es sobre lo único que se les pueden declarar y sobre lo único que se les puede preguntar, es sobre la captación sensorial que hayan hecho ellos mismos de los hechos. Esos hechos tuvieron que haberlo percibido ellos, y los tuvieron que haber percibido ellos por sus sentidos. Entonces el conocimiento es personal. No puede ser de oídas. Eso de que yo escuché cuando mi vecino dijo que él lo había visto. Entonces yo declaro que esta tercera persona estaba ahí porque oí a un vecino, a un amigo de él, que me dijo que él estaba ahí. No, tengo yo que haberlo visto en el lugar de los hechos. ¿Okay? Hay varios tipos de testigos. El testigo simple, que son la generalidad, estos son los que captan por sus sentidos los hechos. Tenemos unos testigos que llamamos calificados, ¿okay? Que captan los hechos, pero tienen conocimientos especiales y por supuesto su declaración se va a ver influenciada por estos conocimientos especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que son ingenieros, que son pilotos, y los hechos que captaron tienen algo que ver con esos conocimientos especiales. Por supuesto se va a procesar los hechos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque lo van a comprender de una manera distinta, dado los conocimientos especiales que tienen. Y por último tenemos los testigos expertos. Estos no captan y no tienen conocimientos especiales. Entonces te verán, estos testigos expertos son unos testigos no testigos, porque si no captaron no pueden ser testigos. Esto es una categoría especial, una categoría aceptada básicamente por la jurisprudencia venezolana, muy común en otras latitudes y en otros sistemas, como por ejemplo el sistema anglosajón. Y básicamente es una manera de traer los conocimientos especiales que tiene una persona que no ha captado los hechos.
Entonces sí, en efecto va más que una prueba de testigos, una prueba de experticia que se evacúa como una prueba de testigos. ¿Ok? De todas maneras, el semestre que viene se los van a explicar con todo detalle. Pero es una de las categorías que nosotros podemos meter cuando vemos los tipos de testigos que hay. Tenemos la prueba de inspección o reconocimiento judicial. La prueba de inspección o reconocimiento es básicamente la percepción directa por parte del juez con sus propios sentidos. En este caso, fíjense que no medía nada entre digamos, el destinatario de la prueba, que es el juez, y la fuente que contiene los hechos. No es menester tener conocimientos especiales para poder aprender estos hechos. Es decir, que si hace falta tener conocimientos especiales para poder aprenderlos, no podemos usar la inspección. Es una prueba personal que solo puede realizarse por intermedio del juez. Es una prueba directa, quizás la única que haya, por lo menos bajo la concepción de Candaluti, y puede intervenir un práctico. Un práctico es básicamente una persona que auxilia o ayuda al juez, más que no realiza la prueba. La prueba la realiza el propio juez. Los elementos centrales la hace el juez directamente, tiene que hacerla por sus sentidos, aunque hay una especial, digamos, una referencia, una regulación en el Código Civil digamos, que regula la prueba como inspección ocular. En ese caso solamente se puede hacer por el sentido de la vista. Pero el Código de Procedimiento Civil regula la inspección o reconocimiento judicial. Y en este caso se puede hacer por todos los sentidos. Se hace directamente sobre la situación de hecho, por el juez, directamente sobre la situación de hecho. Para algunos es una prueba sucedánea, específicamente la del artículo 1428, ¿okay? Es decir, que es una prueba que solamente se va a poder emplear cuando no hay un mecanismo más directo, un mecanismo más cercano a la fuente de prueba. Pero sobre esto esperaremos a que, digamos, se analice en el semestre que viene, cuando estudien en especial el mecanismo probatorio. Se hace sobre hechos particulares. Se tiene que determinar específicamente qué es lo que quiero inspeccionar. El juez solamente va a poder inspeccionar aquellas circunstancias de hecho que yo, como promovente de la prueba, le señale. No puede ir más allá ni hacer reconocimiento sobre cosas que yo no le haya reseñado. Se puede hacer sobre personas, cosas, lugares y documentos. Los tipos. Hay una inspección ocular que está regulada, regida por el Código Civil. Hay una inspección judicial que está regulada en el Código de Procedimiento Civil. Y una inspección extralitem, es decir, que se puede hacer incluso fuera del juicio donde queremos probar con ella. Esto es lo que llamamos una prueba o un tipo de prueba anticipada, que veremos en su momento este semestre. La prueba de experticia. La prueba de experticia supone necesariamente, es decir, sí o sí, que para su elaboración se tienen que tener conocimientos especiales. ¿Se hace para qué? Se hace para poder aprender o analizar situaciones de hecho en donde la única manera de aprenderlo o de analizar esas situaciones es tener conocimientos científicos, artísticos o de alguna manera especiales, en alguna ciencia o en algún oficio especial. ¿Okay? Por ejemplo, no hace falta ser ingeniero necesariamente, se puede perfectamente hablar de experticia en el caso de un electricista que tiene una pericia especial, tiene conocimientos especiales. Y para tener conocimientos especiales no hace falta necesariamente ser un profesional universitario. ¿Okay? Es una prueba indirecta y es una prueba crítica, porque esos conocimientos especiales, sobre todo de cara al análisis, son los que, digamos, van a constituir la prueba. Ese razonamiento, digamos, la aplicación de esos conocimientos especiales lo hacen una prueba crítica, donde hace falta un razonamiento. Elementos centrales.
se hace por terceros. Esos terceros tienen que ser especialistas, tienen que tener conocimientos especiales. Esto quiere decir que pueden ser unas personas o pueden ser experticias institucionales que llaman, como ocurre, por ejemplo, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en donde son instituciones, por ejemplo, el CICPC, que puede, o el Instituto Venezolano de Investigaciones, que tiene, digamos, científicos, un cuerpo de científicos, un cuerpo científico o especializado en cuestiones científicas, artísticas o de alguna manera especiales. Necesita de conocimientos especiales para hacer bien la comprobación, es decir, la apreciación del hecho o la apreciación o examen, el análisis. Aquí hay dos líneas. Por ejemplo, si yo necesito un buzo para poder aprender la situación del hecho, hace falta para la comprobación o aprehensión del hecho conocimientos especiales, porque yo no sé ustedes, pero yo por lo menos no sé bucear, ¿ok? Hace falta conocimientos especiales. O bien sea que esos conocimientos hagan falta para hacer el examen o análisis, por ejemplo, lo que pasa con un contador a la hora de analizar o evaluar una hoja de cálculo o unos libros de comerciantes o un balance. Sirve para incorporar normalmente máximas de experiencia técnicas al proceso, máximas de experiencia técnicas que el juez no tiene, ¿okay? Pero que a través de la experticia se pueden arrimar al proceso. La prueba por escrito. Básicamente estamos hablando del documento en sentido amplio, amplísimo, ¿ok? Podemos decir que la prueba de documento son cosas que representan otras. Son el soporte de una situación de hecho. Fíjense que ustedes en un papel, ¿okay? Que es básicamente, pues nosotros la tenemos regulada como por escrito, aunque el documento en un sentido amplio podría ser algo distinto al papel, como una pared o un pizarrón o un teléfono celular. ¿Okay? En ese soporte hay una situación de hecho. Yo puedo incorporar a ese soporte una declaración jurídica, por ejemplo, con efecto jurídico, o una situación de hecho que tenga relevancia jurídica. Yo incorporo a ese soporte la situación jurídica relevante. Entonces no debemos confundir el soporte con el contenido que tiene ese soporte. Una cosa es la cosa que nos sirve el soporte y una cosa distinta es el contenido que esa cosa soporta o tiene incorporado. ¿Cuáles son los elementos centrales? Normalmente, y cuando ustedes analizan la legislación venezolana, normalmente se van a dar cuenta que la prueba es por escrito y se asume que normalmente el soporte es papel. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. El documento comprendido en un sentido general, amplio, el soporte puede ser cualquier otra cosa distinta al papel. Lo que ocurre es que sí, nuestra legislación concibe la prueba es por escrito, y por escrito en papel, pero puede ser cualquier otro soporte. Entre nosotros, la prueba documental es normalmente escrita, como estaba diciendo, y tiene estas características. Se puede reproducir fácilmente, su contenido se aprecia directamente, es un objeto, es decir, una cosa, un bien mueble, y se puede incorporar fácilmente al expediente. Otro elemento central es que contiene una declaración o representación, es decir, son fuente y medio de prueba al mismo tiempo y necesitan evacuación. Es por eso que ustedes ven que el gran ejemplo de prueba preconstituida es precisamente el documento público, porque no se necesita evacuación para incorporarlo al juicio. De hecho, se puede hacer perfectamente antes. Son extraprocesales o normalmente son extraprocesales, se forman por mandato de la ley, pues es la ley la que dice cómo se elaboran los documentos. Uno de sus puntos clave es la autoría, es decir, quién elaboró, quién hizo el documento. Aquí vamos a invertir un poco más de tiempo. Nosotros podemos ver esta clasificación para que ustedes comprendan, digamos, la complejidad de la prueba por escrito. Entonces, debe tener
siempre una cosa, un autor y un contenido. Eso es un documento. Esas tres características las vemos en un documento contentivo de una compraventa y lo podemos ver también, por ejemplo, en un lindero. El lindero es una cosa, tiene un autor, porque normalmente eso lo pone o lo hace alguien, ¿ok? Y tiene un contenido. ¿Qué representa? Representa básicamente el lindero, donde empieza una propiedad o donde termina. Nosotros podemos hacer esta clasificación de la prueba escrita o instrumental, que es digamos, una división de los documentos en sentido amplio. La prueba escrita es una parte. La prueba escrita puede ser prueba escrita firmada, en donde vemos el documento público y el documento privado. Puede ser prueba escrita no firmada, por ejemplo, los libros de los comerciantes, las facturas y los registros y papeles domésticos. Y una categoría intermedia entre prueba escrita firmada y prueba escrita no firmada, que son las cartas misivas y los telegramas. Yo sé que esto le va a sonar anacrónico, pero es una manera en que la gente se comunica todavía, y antes era lo único que había, antes de que existiera el email, ¿ok? Y en el caso de las cartas misivas y los telegramas es que podían o normalmente eran escritos y estaban firmados, pero en los casos en que no los tuvieran, si son hechos de puño y letra por su autor, tenían valor, o la legislación las reconoce valor probatorio. ¿Cuál es el régimen del documento? De la prueba escrita firmada, documento público o documento privado. El régimen es el siguiente. En el caso de los documentos públicos, la noción que ustedes deben tener clara es que los elabora un funcionario público con competencia para dar fe pública. La fe pública es el elemento relevante y es lo que le da contundencia, esa potencia al documento público. Su oponibilidad, derivado de esto, es que tiene un alto grado de oponibilidad, son oponibles a todo el mundo. Y su alto valor probatorio es plena prueba, y es plena prueba de los hechos que haya declarado el funcionario, que él hizo, que él vio, que él oyó, así como la verdad de las declaraciones que él recoge de los otorgantes, es decir, de quienes van a suscribir el documento junto con él, de los quienes hacen la declaración, tanto de las anunciaciones, así como de las anunciaciones directas, las que tienen que ver con el negocio, y con relación a las indirectas, que es decir, aquellas que no tienen que ver con el negocio, ¿ok? Solamente tiene el principio de prueba por escrito. Aquí tienen un caso de principio de prueba por escrito. En el caso del documento público puede haber enunciaciones que son indirectas, como por ejemplo, fulanito de tal, hijo de menganito. Eso no tiene que ver con el negocio, pero puede que sea, o pueda que sea útil, puede que pueda servir como principio de prueba en alguna otra circunstancia. Y los mecanismos de impugnación son la tacha de falsedad, principalmente. En el caso del documento privado, la noción, son elaborados por los particulares. Su oponibilidad es más reducida, son oponibles solo entre las partes, salvo que el documento sea reconocido, en donde pasan a ser oponibles contra todos, ¿okay? Salvo prueba en contrario siempre, pero en principio, elaborados por las partes, solamente son oponibles entre las partes. Su valor probatorio tiene también el valor de plena prueba de las declaraciones noticias en el documento entre las partes hasta que haya prueba en contrario. Y la manera de impugnarlo es a través bien de la tacha de falsedad o bien a través del desconocimiento en el juicio. La prueba de exhibición consiste básicamente en mostrar, tal cual como está regulada actualmente en nuestra legislación, se trata de mostrar o enseñar un documento que está en manos de un tercero o de nuestro adversario. Está regulado en el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 436 y 437 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son sus elementos centrales? Aporta una prueba de que, o mejor dicho, se requiere que se aporte una prueba de que el documento que yo quiero que se me muestre, o que el documento que yo estoy pidiendo, está o ha estado en manos de mi adversario. Eso es un requisito sine qua non. Yo tengo que aportar la prueba de que ese documento que yo estoy pidiendo está o ha estado en manos de mi adversario.
Si la parte requerida, es decir, la parte a la que yo le estoy pidiendo la exhibición del documento, no exhibe, ¿okay?, el juez puede perfectamente sacar presunciones. O sea, estas serían del tipo de judiciales u hominis, a partir de esa negativa de exhibir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les pido la exhibición a ustedes y ustedes no exhiben, el juez puede sacar una conclusión y establecer el hecho en función de lo que yo haya dicho que dice ese documento. Por eso se me pide aportar una prueba o los datos de que ese documento existe y existe en manos de mi adversario. Para algunos no es un verdadero mecanismo de prueba, sino un mecanismo auxiliar porque trata de arrimar o de traer al proceso, serviría como un mecanismo para traer el mecanismo de prueba, que sería el documento, es decir, un medio para traer un medio de prueba. Entonces no se constituiría como un verdadero mecanismo de prueba, sino más bien como un mecanismo auxiliar, auxiliar a la prueba documental, porque sirve para traer el documento. La prueba de informes o prueba de información. Esta, para algunos, incluso la jurisprudencia del TSJ lo ha postulado de esa forma, siguiendo alguna doctrina nacional. Para algunos es la testimonial de personas jurídicas. Acuérdense cuando vimos la prueba de testigos, dijimos que la prueba de testigos está dirigida exclusivamente a terceros que sean personas naturales. En el caso de la prueba de informes, está dirigida básicamente o exclusivamente a personas jurídicas. Y se dice que funciona como un mecanismo para traer las declaraciones o la testimonial de personas jurídicas. Esta está solamente dirigida a personas jurídicas. Se solicita, de hecho, en base a sus libros, documentos, papeles, archivos, que contienen información sobre puntos de hecho que son los hechos controvertidos. Fíjense que yo les voy a pedir que me traigan, bien sea copia de los libros, documentos, papeles o archivos, o que ustedes me aporten la información que contienen esos libros, documentos, papeles o archivos, siendo ustedes personas jurídicas. ¿Okay? Porque si son personas naturales, tengo que usar la prueba de testigos. Dirigida a terceros, no a las partes. Yo particularmente tengo la idea de que se puede dirigir incluso a las partes, ¿ok? Por la manera que está regulado nuestro Código de Procedimiento Civil. Pero para muchos está dirigida, básicamente esa es la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, por ejemplo, está dirigida básicamente a terceros. Siempre se dirige a personas jurídicas, no a personas naturales. Puede emplearse para traer documentos al juicio o simplemente para traer información contenida en esos documentos, bien sean libros, papeles o archivos de las personas jurídicas. Porque básicamente las personas jurídicas no tienen memoria, que sí tienen las personas naturales. La memoria de las personas jurídicas son sus documentos, papeles o archivos. Las presunciones. Las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez pueden sacar de un hecho conocido para de esa forma establecer uno desconocido. Los elementos centrales. Bueno, nosotros tenemos presunciones omis, que son las judiciales, esta la saca del juez cuando la ley lo autoriza, y las presunciones iuris o legales, estas las hace el juez como la ley le dice que lo haga. Realmente el juez no deduce nada, el juez no razona nada, porque es el propio legislador el que le dice que el hecho está aprobado. ¿Okay? Realmente el juez no realiza una mayor crítica, mayor razonamiento en el asunto, porque el legislador le dice que el hecho está aprobado. ¿En función de qué? En función de un hecho distinto al que vamos a llamar, o que ya llamamos, porque esto ya lo vimos en reuniones anteriores, hecho inicial. Es decir, que probado o demostrado el hecho inicial, la ley establece un hecho desconocido, que es normalmente el hecho controvertido. Estas pueden ser iuris tantum,
es decir, que admiten prueba en contrario para desvirtuar digamos, el establecimiento del hecho desconocido, para desvirtuar el hecho desconocido, que es la consecuencia que establece la ley, o pueden ser iure et de iure, es decir, estas no admiten prueba en contrario. Verificada la situación, eso queda demostrado, como ocurre, por ejemplo, con la cosa juzgada. Prueba de indicios son deducciones que el juez puede sacar cuando está comprobado un hecho inicial, del cual por experiencia, por razonamiento, ¿ok?, puede el juez concluir que otro hecho se ha verificado. Es decir, da por probado un hecho desconocido partiendo de uno conocido. Es una prueba crítica, indirecta, no representativa y es básicamente una deducción o razonamiento. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez reúne un cúmulo de circunstancias normalmente que se plantean aisladas, independientes y las conecta. Y al conectarlas puede obtener la convicción sobre una circunstancia de hecho que ninguna de esas o ninguno de esos hechos iniciales desconectados puede probar por sí solo, pero que cuando se les reúne y digamos, se les da, se ven en contexto, el juez puede llegar a entender, a saber y por supuesto a establecer lo que pasó sin que tenga prueba de esa circunstancia de hecho desconocida, que era la que se quería o la que se necesitaba probar. ¿Cuáles son sus elementos centrales? Se puede producir por las partes o por el juez, es producto de una deducción, partiendo de un hecho conocido, deduzco uno desconocido. El indicio es básicamente un hecho cierto y probado, por eso deben ser varios, graves, precisos y concordantes, porque el hecho, ese indicio que está demostrado, por sí solo no demuestra nada, porque está aislado y está descontextualizado. Y además muy posiblemente no tenga que ver con el hecho controvertido. Por eso los tengo que unir. Una vez que yo, una especie de labor detectivesca, de razonamiento, de ensamblar las evidencias aisladas que me permiten ver qué fue o saber o conocer qué fue lo que pasó. A partir de estas, digamos, especies de migas probatorias, arriesgadas y dispersas. Competencias que tenemos que desarrollar en este punto. Bueno, lo primero es que debemos distinguir preliminarmente, porque lo vamos a volver a examinar cuando veamos el procedimiento probatorio, los motivos de admisibilidad e inadmisibilidad de las pruebas en general. Me refiero a los mecanismos de prueba en general. Ustedes deben entender que existen distintos requisitos para cada uno de los medios de prueba. Deben distinguir cada uno de los medios de prueba, de estos medios de prueba que sabemos que son medios de prueba legales. Deben distinguir los extremos centrales, por lo menos, de cada uno de los mecanismos de prueba. Deben entender cómo funcionan, ¿okay?, y cuáles son sus extremos, por lo menos los más neurales. Y reconoce la función probatoria de cada uno de los mecanismos de prueba como herramientas destinadas a aprender los hechos de la realidad para llevarlos al juicio. Bueno, de esta forma terminamos nuestra reunión de hoy y no queda más que agradecerles por haber participado. Muchísimas gracias, niñitos. Hasta luego.